¿Alguna vez has visto un video donde un oso pequeño, es perseguido por un leopardo? Ese video es muy interesante, lo puedes ver en YouTube. Va el leopardo decidido a acabar con la vida de este pequeño oso. Y el osito va corriendo, va tratando de huir y de repente el leopardo casi lo atrapa, lo lastima, lo hace sangrar. Pero ya cuando está a punto de sucumbir ante la fiereza del leopardo, entonces de repente llega la madre del osesno, se levanta y ruge fuerte. El leopardo sale corriendo. Sabes que este video a mí me gusta mucho porque es justamente lo que sucede hoy, lo que ha sucedido y lo que sucederá con la iglesia. El enemigo quiere destruirnos, quiere destruir a los hijos fieles de Dios, quiere destruir a su iglesia. Y no lo hace no porque no pueda, es porque Dios no se lo permite, ni se lo permitirá. ¿Sabes? Dios sigue cuidándonos y sigue animándonos a ser fieles. Las cosas, mientras nos acerquemos al tiempo final, no serán fáciles, pero en Cristo Jesús seremos vencedores. Hoy estudiaremos la lección número 9, Satanás y sus aliados. La lección será profunda y seguramente de mucha bendición para cada uno de nosotros. Te invitamos a que te quedes con nosotros en este repaso. En un momento, iniciamos. Ya está. Gracias por acompañarnos. Estamos listos para iniciar el repaso de la lección número 9, Satanás y sus aliados. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida y también a nuestros dos colegas que estarán con nosotros compartiendo esta lección, comenzando por el Pastor Isidro. Gracias, Pastor Isidro, por estar con nosotros una vez más. Es un placer estar aquí con ustedes para un repaso más de el apasionante libro de Apocalipsis. ¿Verdad? Hoy con una lección muy interesante que yo espero que pueda ser de utilidad para todos aquellos que la observan. Muchas gracias, Pastor. Pastor Abraham Ramírez, gracias por estar con nosotros. Sí, Pastor, estudiaremos en esta lección una coalición, ¿no? Se juntan varios poderes y combatiendo contra el pueblo de Dios, contra Cristo, pero en los que están al lado de Jesús siempre vencerán. Amén, así sea. El bosquejo que seguiremos, la bestia del mar y sus actividades. Segundo punto, la bestia de la tierra y su autoridad. Y el tercer punto, una señal de lealtad. Si les parece bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Así como estamos, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar estas hermosas verdades bíblicas, Señor, que llenan nuestra alma y nuestro corazón. Nos motivan a la lealtad, a la fidelidad a ti, Señor, pero también nos hacen pensar en los momentos proféticos que nos ha tocado vivir, Señor. Se acerca el desenlace de esta historia, Señor. Te pedimos que nos mantengas fieles y que este repaso contribuya a que nuestros ojos espirituales se abran, Señor, y podamos ver los acontecimientos que están por suceder y que determinarán el curso final de la historia de este mundo. Bendícenos, por favor, para que todo lo que hablemos sea inspirado por ti y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a analizar. Hemos llegado al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. La semana pasada tocamos el capítulo 12 de la mujer, la iglesia que fue perseguida por el dragón y cómo es que Dios protegió a su pueblo a lo largo de la historia y cómo es que Satanás va y busca al remanente, los que guardan los mandamientos y tienen el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Llegamos al capítulo 13 de Apocalipsis y hoy hablaremos de dos bestias, una bestia que surge del mar y una bestia que surge de la tierra, y al final nos daremos cuenta que el asunto de la adoración juega un papel muy importante al final de los tiempos. Pastor Isidro, comencemos con el primer punto, la bestia del mar y sus actividades. Sí, lo primero que tenemos que entender de esta bestia que sube del mar es lo que la misma Biblia nos dice en relación al mar, ¿verdad? 17:15 de Apocalipsis
nos dice, me dijo también, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Así que lo primero que nos dice es, tenemos que identificar que esta bestia, ¿verdad? Y recordemos, una bestia significa un poder, así que ya vimos primero, primer símbolo, bestia es un poder. Dice que sube del mar. Bueno, el mismo libro de Apocalipsis dice en 17:15 que son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Quiere decir que esta bestia, este poder, no surge de un lugar solitario, surge de un lugar donde hay una gran cantidad de personas. Y donde el Señor inspiró a Juan de que él escribiera, bueno, ¿cuál es el lugar donde eso está? Tenemos que aceptar que es en la parte habitada de aquellos días, que era Europa. Así que ahí surge esta bestia que está mencionando Apocalipsis capítulo 13. Pero tiene algunas características que nos recuerdan otras cosas interesantes. Por eso me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, es decir, surge de esas naciones que están poblando la tierra. Y después dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Es decir, todo esto nos recuerda esos poderes que persiguieron, o más bien las naciones, imperios mundiales, que estuvieron formados antes y durante el surgimiento de la iglesia cristiana. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Escritos en Daniel. Descritos en Daniel, y que ahora justamente el escritor del libro de Apocalipsis, San Juan, dice, bueno, es que tiene todas esas características, es decir, todos esos reinos que al final en cierta forma se convirtieron en reinos opresores. No estamos hablando de perseguidos, sino reinos opresores del pueblo de Dios, porque eso pasó con Babilonia, con Medio-Persia, con Grecia y con Roma, esos poderes opresores, y dice que esta bestia justamente tiene esas características, es decir, va a ser un poder opresor. ¿Opresor de quién? Pues ya nos está diciendo por las características que va a ser un opresor del pueblo de Dios. Y la otra cosa interesante es que toda la descripción que sigue al final es como la de la Roma pagana. Es decir, el último poder grande, que es esa bestia espantosa y terrible, como le llama Daniel en el capítulo número 7, pero es también una bestia espantosa y terrible. Aquí tenemos un dragón, que ya lo identifica. Bueno, un dragón sigue siendo espantoso y terrible, ¿verdad? Yo no creo que un dragón sea agradable si nos enfrentáramos con él, aunque sean, a veces decimos, seres mitológicos. Pero un dragón siempre se presenta con un poder especial para poder dominar. Entonces aquí tenemos esta bestia, surge en un lugar donde hay una gran cantidad de habitantes, porque surge donde están la muchedumbre de personas. Es un poder que oprime al pueblo de Dios y surge en un lugar donde se ha oprimido al pueblo de Dios, en este caso el Imperio Romano. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, tenemos que hacer la pregunta, ¿y qué poder surge de allí que nos dé una idea? Bueno, tenemos que aceptar que solamente hay un poder que surge en ese sitio geográfico, y es un poder religioso. Así que ahora nosotros tenemos aquí en el capítulo 13 un poder religioso que surge en una región en cierta manera religiosa, en un medio religioso que surge y ahora tiene un poder religioso, pero no es un poder religioso que oprime a todo aquel que se opone a él, ¿verdad? Porque eso es lo que justamente nos presenta el capítulo 13. Todo aquel que se oponga, entonces es que este poder, esta bestia que sube del mar, es quien se encarga de oprimirla. Así que Juan enumera estas bestias en orden inverso, porque este poder tiene mucha relación con la cuarta bestia, que es el Imperio Romano. Así que ¿dónde surge? Pues en el Imperio Romano, ¿verdad? Para dejarlo claro. No es un poder entonces que surja, aunque tenga características de Babilonia, no surgió en Babilonia. Aunque tenga características del oso, Medo-Persia, no surgió en Medo-Persia. Aunque tenga las características que menciona de manera muy específica
de leopardo tampoco surge en Grecia, surge en Roma. En la Roma imperial o en la Roma pagana, ahí es geográficamente donde este poder llega a ejercer su autoridad. Y es interesante notar, Pastor Isidro, que como bien usted acaba de mencionar, este poder que está bien identificado se convierte en un poder religioso. Es un poder y en religioso. un poder religioso que persigue, porque dice aquí que habló blasfemias contra Dios, y además dice aquí que se le permitió combatir contra los santos y vencerlos. Entonces es un poder religioso que quiere ser como Dios, que lanza blasfemias contra Dios, queriéndose colocar en su lugar, pero además persigue Oprime. y oprime a los santos de Dios. El asunto es que no persigue a todo mundo. Oprime a aquellos que tratan de mantener las verdades bíblicas. ¿Verdad? Porque esos son a los que persigue. Mientras nadie se oponga a la propia interpretación que este poder religioso da, no pasa nada. Y ahí está ligado con Apocalipsis 12, esos que guardan los mandamientos son justamente el remanente perseguido. Sí, pastor, es bueno también saber estos 42 meses de hegemonía que se menciona aquí. Dice Apocalipsis 13:5, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses, ¿no? Y si seguimos leyendo, dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, su santuario, y los que moran en el cielo, y se permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿Okay? Así que inmediatamente esta lectura nos remite a Daniel 7, ¿no? Daniel 7. Para identificarlo, dice que Daniel vio 4 veces, ¿no? Que subían del mar también. ¿Sí? Un león, un oso, un leopardo y una bestia indescriptible, ¿no? Y entonces, dice Daniel 7:19, entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia. O sea, vio a los otros animales más o menos conocidos, pero la cuarta bestia quiso saber más acerca de ella. Y dice que la vio y que en su cabeza tenía 10 cuernos, ¿sí? Igual que el dragón, 10 cuernos. Y entonces dice que después vio que un cuerno derribaba 3 y ese cuerno hacía lo mismo que hace la bestia de Apocalipsis 13. Hablaba blasfemias y se le dio que pelear contra los santos y vencerlos. Y el versículo 25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, lo mismo que acá que la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, si la bestia con 10 cuernos simboliza a Roma pagana, podemos decir imperial, ¿verdad? Roma imperial pagana, sí. Sí. Y entonces, después sale un cuerno que habla blasfemias contra Dios, ¿sí? Y que ataca a los santos y los vence, ¿sí? Entonces vemos, ¿por qué fechar el 538, no? Porque decimos que esos tiempos y medio tiempo son 3 años y medio profético, son 1260 días, 1260 años. Y a la bestia de Apocalipsis 13 se le da el poder por 42 meses, que son 1260 días también, o años, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue? Cuando el emperador le da la autoridad suprema al obispo de Roma como autoridad religiosa, ¿no? Eso es lo que podemos fechar, el 538, una autoridad religiosa total que oprime desde entonces, se le da el poder por 1260 años, que va del 538 a 1798. Entonces podemos identificar a este poder con el mismo de Daniel, con la bestia que sale del mar en Apocalipsis 13, ¿no? Sí, por eso es que es importante que nosotros recordemos que este poder, que es un poder religioso, su surgimiento geográfico es en la zona de Roma, donde estaba el Imperio Romano, pero también hay otras características que nos ayudan a verlo. ¿Cuándo surge? Pues cuando este poder romano parece que está en decadencia, de acuerdo a lo que el pastor Abraham nos ha recordado del libro de Daniel. Es decir,
el imperio romano se divide y ahora hay, ¿qué cosa? 3 cuernos que derriba este poder y ahora emerge. ¿Eso más o menos cuándo sucede? Pues más o menos por el año 500, cuando estos poderes se empiezan a dejar, y de manera específica en 508, cuando el último poder arriano es echado fuera y es entronizado este poder romano, religioso, que tenemos que aceptar en la persona del Papa. Él es colocado, se le da poder, se le da autoridad, y ahora empieza a ejercer ese poder y esa autoridad. Y simplemente las Sagradas Escrituras ahora nos dice, ¿cuál es aquí el asunto? ¿Cuáles son las actividades? Bueno, las actividades las realiza durante 1260 años. Que en primer lugar dice las Sagradas Escrituras que empieza, dice el versículo 5, se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, autoridad de orar durante 42 meses, abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su santuario y los que moran en el cielo. Aquí está involucrado el santuario. ¿Y por qué está involucrado el santuario? Porque el santuario terrenal era un sitio donde se realizaba la intercesión del Señor Jesucristo. El santuario celestial es un lugar donde se realiza la intercesión del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente al Señor Jesucristo se le ha quitado toda su labor de intercesión y hoy ha sido sustituida por otro poder de intercesión. Por eso es que este poder religioso se ha tomado la autoridad de decir, yo puedo perdonar, cuando el único que puede perdonar es Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, cuando perdona los pecados al paralítico que le llevan 4 amigos, Él dice, bueno, es que para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Es decir, yo tengo autoridad para perdonar pecados. ¿Y por qué tienes esa autoridad? Y después Él dice, ¿por qué? Bueno, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y camina. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, levántate, toma tu camino y vete a tu casa. Esa labor de intercesión en el santuario es lo que se le ha quitado al Señor Jesucristo. Y entonces esta bestia llega a ser una antítesis de Cristo. ¿Qué significa? Vamos a mencionar solamente algunas cositas para que lo podamos tener en mente. Por ejemplo, Jesús comienza su ministerio saliendo del agua después de que es bautizado. Esta bestia sube también del agua. Otra característica, Jesús es uno con el Padre, de acuerdo a lo que dice aquí, dice el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Hasta su trono le dio el dragón, es decir, la bestia es uno con el dragón. Mientras Jesús y el Padre buscan la salvación del ser humano, el dragón y la bestia no buscan la salvación del ser humano. Vamos a mencionar nada más algunas cuantas más. Jesús ministró durante 3 años y medio, es decir, él fue su ministerio. Cuando nosotros leemos que son 42 meses, tiempos y el medio de un tiempo, 1260 días, al final todo lo reducimos a 3 años y medio. Así que parece que en todo eso es una especie de parodia. Jesús recibió una herida mortal. La bestia, de acuerdo a lo que dice aquí las Sagradas Escrituras, también recibe una herida mortal. ¿Qué significa que reciba una herida mortal? Pues dice el versículo 3, una de sus cabezas parecía herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es decir, parecía que iba a desaparecer el poder, pero no desaparece. Y por el contrario, dice que es sanada. Nuestro Señor Jesucristo resucita, la bestia es sanada de toda su enfermedad, así como Jesús fue levantado de la tumba. El nombre de Miguel significa quien es como Dios. Aquí preguntan, ¿quién es como la bestia? ¿Quién es como la bestia? Es decir, no hay nadie que se asemeje. Jesús habla de la autoridad que se le ha dado aquí en toda la tierra y este poder religioso que nosotros conocemos es lo que busca. Como dirigido por el papado, busca tener la autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esas son las actividades que realiza. Quitar la intercesión del Señor Jesucristo en el santuario celestial. Tratando de resumir, Apocalipsis 13 nos habla del surgimiento de un poder religioso que recibe la autoridad del dragón, que es Satanás. Así es, directo. Habla blasfemias, se quiere poner en lugar de Dios. Y la actividad más importante es esa intercesión de un sacerdote que ahora perdona pecados.
y ya no es la intercesión de Jesucristo. Lo pone por un lado y esa es una gran blasfemia, pastor. Es usurpar el lugar. Es lo que dice aquí San Juan escribiendo, ¿no? Usurpar el lugar de Dios. Sí. Vamos a regresar con este pensamiento. La lección número 9, Satanás y sus aliados. Volvemos. Estamos analizando la lección 9, Satanás y sus aliados. Ya analizamos el primer punto, que es el surgimiento de este poder religioso manifestado en la bestia del mar, la bestia que sale del mar y sus actividades, que quiere colocarse en el lugar de Dios. Vamos ahora a continuar al versículo 11 del capítulo 13, que tiene que ver con la otra bestia, Pastor Isidro, esta bestia que sale de la tierra. Sí, que de hecho nosotros decíamos que si se titula Satanás y sus aliados, nosotros tenemos que recordar una cosa para todos, los que estamos aquí, los que nos están viendo. Los aliados son aquellos que ayudan a que algo se realice. Entonces, el diablo, si se presentara como tal, no engañaría a nadie. O sería muy difícil que como tal, bueno, no sería, porque sí hay algunos seguidores de las iglesias satánicas que ellos lo adoran. Pero si a la mayoría, al grueso de la población mundial se presentara como tal, sería muy difícil que la gente quisiera seguirlo. Por eso es que él tiene aliados. Y este primer aliado que vimos, que es la bestia que surge del mar, es ese poder religioso que, de acuerdo al versículo 4, nada más para entrar al siguiente, para que entendamos el concepto de por qué estos aliados, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Es decir, aquel que acepta el mensaje de la bestia primera, indirectamente, dice el capítulo 4, del capítulo 13, versículo 4, adora al dragón, es decir, adora al diablo mismo, que nadie lo haría en sus 5 sentidos. Pero como este es un poder que también podemos, algunas personas pueden decir, yo no estoy de acuerdo con este poder, ahora no tiene un solo aliado, tiene el otro aliado que es la otra bestia que ahora surgió de la tierra, que esto ya lo estudiamos en la lección de la semana pasada, que son los Estados Unidos, que surge de un lugar deshabitado, donde no hay nadie, y ahora surge este poder, y este poder que surge ahora es un poder que tiene ciertas características también. Cuernos, dice, semejantes a un cordero. ¿Qué significa esto que sean cuernos semejantes a un cordero? Pues algo muy simple. El cordero en la Sagrada Escritura simboliza al Señor Jesucristo. Así que cuando dice que tenía cuernos como de cordero, quiere decir que en su origen se trataba de seguir, no estoy diciendo que siguió, pero trataba de seguir el Evangelio del Señor Jesucristo, porque veíamos en la lección anterior que en el año 1604, cuando llegan los primeros peregrinos o los padres peregrinos a lo que hoy conocemos como la parte noreste de los Estados Unidos, ellos vienen huyendo de una persecución, así que traen un mensaje del Evangelio y dicen, no vamos a perseguir aquí a nadie, nosotros vamos a darle libertad a las personas para que ellos vivan de acuerdo a como ellos quieran, que crean y adoren a Dios de la manera que ellos quieren hacerlo. A eso es a lo que se refiere esos cuernos de cordero. Libertad religiosa, que en la historia de los Estados Unidos en los primeros años no se cumple, pero con Adams sí se cumple, ¿verdad? Una de las personas más importantes en los Estados Unidos. Así que, ¿qué significa? Una libertad religiosa total. No tolerancia religiosa, libertad religiosa. Por eso es que esta bestia que surge de la tierra, a diferencia de la primera, esta tiene una influencia sobre todo el mundo, pero es más una influencia más política que religiosa. Porque recordemos, dice, tiene nada más los cuernos de cordero, pero no es cordero. O sea, así que este sí es un poder, ¿qué cosa? Un poder más político. Quiere decir que su fundamento social tiene que ver con principios religiosos bien establecidos, y que simplemente llegará un momento cuando esos principios religiosos cristianos bien establecidos los desechará para que se pueda convertir en un dragón, porque no hay otra manera. Comienza con una libertad religiosa y termina con una opresión. Sí,
Y lo que uno Sí. nunca se imaginaría, que esos cuernos de cordero se convirtieran y hablaran como dragón. Diríamos que es uno de los imposibles, porque la gente piensa que es imposible que esto ocurra, ¿verdad? Bueno, no hay imposibles. No hay imposibles. Y una de las cosas que dice la Escritura es, así fue, así será. Fue como cordero, palabras bonitas, puedes adorar a tu Dios con libertad, nadie te va a impedir que lo hagas. Pero eso parece que es imposible, sobre todo porque eso está en la Constitución de los Estados Unidos. Sí, pastor, el tiempo de aparición de esta bestia, de esta segunda bestia que sale, emerge de la tierra, no de las aguas como la otra. Y hay dos cosas que pudiéramos señalar en cuanto a esto. Dice que en el versículo 13:3 de Apocalipsis dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, ¿no? Entonces, nosotros, consultando los comentaristas, vemos que la herida que recibió el papado, ¿verdad?, pues fue cuando el ejército napoleónico lo toma preso, lo destierra, 1798. ¿Verdad? Entonces, la bestia de la tierra surge después de 1798. ¿Sí? Además, también otro dato que nos da es que el tiempo de hegemonía de la primera bestia. El versículo 5, y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Y hemos visto que esos 42 meses, 3 años y medio o 1260 días, va del año 538 a 1798. Entonces, esta segunda bestia que emerge de la tierra, entonces tiene que ser después de 1798. Y dice el conflicto de los siglos, página 435, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera surgiendo, de manera que se perfilara como un país fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite dudas. Una nación, y solo una, satisface las especificaciones de esta profecía. Sin lugar a equívocos, señala a los Estados Unidos de Norteamérica. Así que a esta segunda bestia que aparece en Apocalipsis 13, podemos identificarla como los Estados Unidos. Quiere decir que este poder, Pastor Isidro, este poder político, ahora le va a infundir aliento, le va a dar autoridad, ¿verdad? Va a este poder religioso. Va a haber una unión de esos dos poderes. Sí, porque nosotros tenemos que entender lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. En el capítulo número 13 dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña, dice el versículo 14, a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y todavía más se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo al que no adore a la imagen de la bestia. Es decir, a ver cómo está. Aquí tenemos por eso es que es interesante cómo primero son cuernos de cordero, habla de libertad religiosa, todo el mundo puede hacerlo, pero después se convierte en un poder intolerante. Intolerancia que ahora dice que apoya a quien antes despreciaba. Y realmente el mundo protestante de los Estados Unidos durante muchos años menospreció al catolicismo. De hecho, los Estados Unidos son uno de los últimos países que realmente abrió sus relaciones hacia Roma, sobre todo hacia el Vaticano, de una manera completa. Porque en los años 50 no lo hicieron, en los años 60 trataron de hacerlo y no se pudo. Pero en los años 80 la relación se empezó a abrir, se empezó a abrir, y hoy tiene un apoyo completo. ¿Por quién? Fíjense bien, estamos hablando del mundo protestante, quien menospreció al poder católico. Y hoy lo apoyan porque dicen que si hay una persona que pudiera tener la fuerza moral como para poder dirigir a un organismo creado por todas las naciones donde tuvieran que poner a alguien a la cabeza, ellos dicen el Papa es el que debería estar justamente ahí a la cabeza. Entonces,
¿Cómo es posible que a quien antes tú menospreciaste hoy lo quieras poner? Bueno, es que justamente está predicho qué es lo que va a ser. Van a hacer una imagen y saben que esta imagen todos tienen que adorarla porque esta es la imagen que justamente representa, y vamos a usar aquí, representa la moral del mundo en el cual vivimos. Porque recordemos, no se va a colocar para que tú simplemente adores, etcétera, no, sino representa el aspecto moral. Y el representar el aspecto moral es una cosa muy diferente en un mundo que carece de moral. Correcto. Porque vivimos en un mundo donde los valores morales cada vez más van hacia abajo, en un mundo donde los poderes morales cada vez desaparecen. Por eso es que se está buscando que se coloque, ¿qué cosa? Un poder cuyo director máximo, algunos dicen, sea el ejemplo de moralidad, y ese ejemplo de moralidad lo puedas colocar para que él dirija ahora. Correcto. Pastor. Sí, pastor, hablando acerca de la imagen, en la parte del miércoles, se nos habla que una imagen pues hace cosas similares a pues, lo que representa, ¿no? Entonces, el papado había logrado un poder político-religioso, ¿no? Y entonces dice aquí que cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, las iglesias protestantes, se unan entre ellas en los puntos de doctrina que tienen en común, ¿verdad? Como es el día de reposo, por ejemplo. La mayoría de las iglesias protestantes en los Estados Unidos guardan el domingo, ¿verdad? Y entonces ellos influyan sobre el Estado para imponer decretos y sostener las instituciones de ellas. Entonces la América protestante habrá formado la imagen de la bestia. Cuando estas iglesias busquen también el apoyo del Estado. Entonces se forma la imagen de la bestia. Así es. Sí. Y esta bestia, fíjense bien lo interesante de esta segunda bestia que surge de la tierra. Esta bestia que surge de la tierra es protagonista en el tiempo del fin. Es decir, no intervino nada antes, pero en el tiempo del fin jugará un papel primordial con el apoyo que le estará dando a la primera bestia. Le dará un apoyo de tal manera que el mundo dirá, no hay ningún inconveniente. Nosotros aquí hablábamos que hoy muchos dirigentes protestantes incluso dicen, ¿quieres una persona que pueda dirigir al mundo, que tenga un valor moral, que todo el mundo lo acepte? Es el Papa, no hay nadie más. Bueno, las Sagradas Escrituras ya nos lo dicen desde antes. Y nosotros no estamos diciendo que sea el Papa como persona, sino porque él representa a todo un poder religioso. Él es el que dirige ese poder religioso. Es como cuando hablamos de México. El presidente de esta República Mexicana habla en nombre no de él, sino de todos nosotros, los mexicanos. Asimismo, cuando habla el Papa, habla en nombre de los miles de millones que son parte de esa iglesia. Por eso es que nosotros nos estamos refiriendo en este sentido así, pero es todo el poder religioso, todo el sistema religioso que justamente existe. Y esta bestia que toma preponderancia en el tiempo del fin, justamente viene justamente allí. Entonces tenemos aquí el último comentario. ¿Qué pasa con esta nación? Bueno, esta nación, que al principio comienza como una nación cristiana, de pronto ha dejado ciertos valores cristianos y hoy ha aceptado ciertas cosas que en su momento aceptó el espiritismo. Y el pastor Abraham habló de una característica común, que es el día de reposo. Pero hay otra característica que es muy común a la mayoría de religiones protestantes o de iglesias protestantes, que es la inmortalidad del alma. Y esa inmortalidad del alma también la creen los espiritistas. Así que fíjense bien cómo está toda aquí la unión. No tan solo, la gente católica desde luego también cree en la inmortalidad del alma. Así que creen en la inmortalidad del alma la gente católica. Los protestantes creen en la inmortalidad. Los espiritistas creen en la inmortalidad del alma. La nueva era cree en la inmortalidad del alma. ¿Qué tan fácil es caer en qué cosa? En las garras. No pensemos que es complicado. A veces pensás que qué difícil es. A ver, espérate, no es tan difícil. Porque ha tendido esas ideas de tal manera que todo el mundo puede venir y puede ser
puede ser tomado preso. Esa alianza no será complicada, pastor, porque hay puntos en común. Así es. Hay puntos en común que tejen una red que va preparando el camino para lo que quieren lograr. Estamos hablando de un poder político, resumiendo, país que comenzó como un país protestante, que se unirá con el poder religioso, hablando del papado, hablando de este sistema papal, que van a implementar un sistema de creencias que van en contra de los principios de Dios y que tienen algunos elementos en común. Dijimos el día de reposo y la mortalidad del alma. Una red que se está tejiendo para lo que vamos a ver a continuación, esta imagen de la bestia. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos. Lección número 9, Satanás y sus aliados. Regresamos. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección. Es la lección número 9, justamente. Y en esta lección estamos analizando Satanás y sus aliados. Ya analizamos el primer y segundo punto, las dos bestias, la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra y le da autoridad a la primera bestia. Y estos dos ya dijimos que son poderes religiosos, poder político que se unen para establecer una marca, una señal. Y esa señal pues tiene que ver con la negación a asuntos básicos, comprar, vender, cosas sencillas y que ahora podemos ver tan naturales. En un momento de la historia esto se prohibirá y tiene que ver justamente con el desenlace final, Pastor Isidro. Sí, ahora muchos especulan acerca de la marca. Algunos dicen que si es un chip que le van a colocar a la persona en la frente o en la mano derecha.
No tiene nada que ver con eso. La marca de la bestia simplemente, dice las Sagradas Escrituras, de acuerdo a lo que está aquí, dice que es una decisión que las personas hacen, porque no es algo visible, pues es más una convicción que una persona tiene de poder aceptar lo que alguien le dice que haga y que lo hace. Ahora, vamos aquí a dos cositas que me parece que son importantes que las recordemos. El asunto aquí tiene que ver con la adoración, ¿verdad? Porque es al final en lo que se da. Adoran al dragón, mientras otros adoran a Dios, y luego dice, se le pidió que adorase a la imagen, infundir aliento a la primera bestia, ordenaba que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, que nadie pueda comprar ni vender. ¿Por qué? Porque justamente hay una gran influencia para que puedan adorar a esa bestia que justamente está allí. Versículo 12, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, es decir, el factor de adoración está presente. Entonces, ¿cómo es que se hace todo esto? Hay dos maneras en que menciona de forma específica este pasaje de recibir la marca, o dos lugares. Dice, ¿dónde la puede recibir la marca? ¿En la mano derecha o en la frente? No dice, y en la frente. Dice, o en la frente. ¿Qué significa esto? Cuando una persona, recordemos, la frente nos da la idea de que aquí tenemos aquí el cerebro, el lóbulo frontal, donde nosotros hacemos todas las decisiones de nuestra vida. En otras palabras, cuando una persona recibe la señal en su frente es que está total y plenamente convencido que lo que está haciendo es correcto, aunque esté equivocado, ¿verdad? Pero él está convencido que es lo correcto, eso es así porque lo he aprendido y me dicen que es así y creo que es así. Así que por eso es que unas personas recibirán la señal aquí en la frente. Pero dice que otras personas reciben la señal en la mano. Porque es en la frente o en la mano, no es en la frente y en la mano, en la frente o en la mano. ¿Qué significa? Es decir, habrá personas que no estén totalmente convencidas de lo que están haciendo, pero que prefieren actuar para no recibir la consecuencia de decir que no están de acuerdo en lo que está haciendo aquello. Por eso es que dice, bueno, si no la recibes en la mano o en la frente, entonces, ¿estás convencido o no? Pues no estoy convencido. Ah, bueno, no puedes comprar ni vender. Ah, bueno, entonces si no puedo comprar ni vender, entonces no hay problema. O sea, yo quiero comprar y vender. No estoy convencido, pero lo voy a hacer. Entonces, ahora por eso es que dice que reciben la señal en la mano derecha. No estoy convencido de hacerlo. Creo que no debo hacerlo, pero lo hago. Así que aquí, mientras uno hablaba de convicción, esta habla de conveniencia. Lo hago por conveniencia. Me conviene hacerlo, porque si no lo hago, no compro. Si no compro y no vendo mis artículos, o no vendo mis artículos, entonces ¿de qué vivo? Y si no tengo para vivir, voy a morir. No, pues mejor lo hago. Así que unas personas están convencidas totalmente y otras no están convencidas, pero por conveniencia justamente hacen las cosas. Y habla justamente de la acción. Así Unas es. son decisiones, otras son acciones. Sí, pastor, y debemos poner atención quién es el que ejerce esto. Esto lo está haciendo la segunda bestia, la bestia que sale de la tierra, que ya la hemos identificado como los Estados Unidos, y manda a hacer una imagen de la bestia que es el protestantismo. Y entonces cuando ya se tiene la hegemonía religiosa y política, entonces dice el versículo 16, y ordena. No es una sugerencia, no es si quieres, es ordena. ¿Sí? Que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y siervos, se les ponga una mano en la mano derecha o en la frente. O sea, esa es una orden. Lo que decíamos en el momento pasado, un país que nació con libertad, ahora ejerce poder, ¿sí? Pero para estar en contra
del pueblo de Dios y en contra de Dios, porque estos poderes que ya hemos identificado están en contra de Dios. Y entonces ordena. ¿Y qué pasa si no se obedece a esa orden? Pues que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí podemos hacer un contraste, pastor. Algunos van a obedecer esa ley, esa orden, y se les va a poner una marca en la frente o en la mano, como ya hemos dicho. Esto es un contraste total con los sellados que hemos mencionado semanas atrás. Los sellados reciben el nombre de Dios en sus frentes. ¿Sí? Están convencidos que al único que se le debe de adorar es al Dios del cielo. Estos, por la presión, convencidos o no, dejan que se les ponga la marca. La pregunta es, ¿qué recibiremos? ¿La señal de Dios? ¿La señal de Dios, el sello de Dios o la marca de la bestia? Creo que estamos en un momento que hemos de decidir, y la mejor manera para pasar estos momentos difíciles de opresión va a ser basados en la santa palabra de Dios y en una relación con nuestro Dios. Sí, en el segmento anterior hablábamos de que la bestia primera es una imitación o una falsificación del Señor Jesucristo. Esta segunda bestia tiene, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, es una imitación de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo. Véanlo, por ejemplo, capítulo 13, versículo 12. Dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que la autoridad, dice que, como que no es de ella, toda la autoridad de la primera bestia, que es lo que dijo el Señor Jesucristo, que era la labor del Espíritu Santo. Capítulo 16 de San Juan, versículo 13 y 14, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo comunicará. Mientras uno habla de la bestia, porque ahí ejerce el poder de la bestia, el Espíritu Santo ejerce el poder, de acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras, como el Señor Jesucristo le ha dicho que lo haga, ¿verdad? En esa divinidad tan estrecha de relación que tienen los tres integrantes. Y dice, él puede tomar de lo mío sin ningún problema. Pero también, como dice San Juan 15, 26, dice, cuando venga el Consolador que os enviaré, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. En otras palabras, Él va a hablar del plan de la salvación. Él va a hablar el plan de la salvación. Pero también dice las Sagradas Escrituras que es parte de lo que hace la bestia, porque dice el capítulo 13, versículo 14, con las señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les mandó que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió, y manda a todos que se pongan la marca. En otras palabras, el Espíritu Santo realiza la labor de convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo habla a las personas para que se arrepientan, para que conozcan el Evangelio de Salvación. Y mientras ahora la imagen habla de que los moradores deben adorar a la bestia. El Espíritu Santo adoren al Señor Jesucristo, adoren a la bestia. Y otra más es que el Espíritu Santo dice que realizó los apóstoles, por el poder del Espíritu Santo en Hechos, dice que realizaron grandes milagros y prodigios. Bueno, la bestia también dice que tiene tanto poder que inclusive dice que realizó grandes señales hasta hacía descender fuego del cielo. En otras palabras, esta marca de la bestia tiene que ver con esa bestia que trata de asumir o falsificar más bien el rol del Espíritu Santo, para que la gente pueda ser engañada. Y entonces ahora sí, ¿cómo los convences? Recordemos que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿cómo convences a una persona de que adore a la bestia y a su imagen? ¿Cómo la convences?
a través del temor y del miedo. No puedes comprar, no puedes vender. Ujú. Ambos convencen. ¿Ok? Por eso es que es una parodia, diríamos nosotros, de eso. La marca de la bestia es sustituir lo que Dios ha hecho por lo que los seres humanos tratan de hacer y quieren hacer. Se sustituyen las órdenes divinas por las órdenes humanas. Y entonces, en esa sustitución de verdades, tenemos que aceptar que una de las verdades que se sustituye es la ley de Dios, en cierta manera, aunque la mayoría de protestantes aceptan la ley moral, pero sustituyen el cuarto mandamiento por la observancia del primer día de la semana. Y no tan solo lo sustituyen, lo promueven para que sí se pueda hacer en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en esta parodia, pastor, hay una relación con el famoso número 666, donde todo el mundo piensa ahí, ese 666 a quién se le coloca, a quién corresponde. De hecho, ese 666 hasta películas se hacen de ese número, ¿verdad? Pero en realidad en esa parodia que usted está hablando, pastor, en este poder humano, podríamos decir, poder religioso humano que quiere usurpar el lugar de Dios, el 7 por un lado, nosotros sabemos que representa a la divinidad, y el 666 representa un número de hombre, un esfuerzo humano por querer usurpar el lugar de Dios. Sí, el 666 mucho se ha escrito, de hecho se llama esto la famosa gematría, es decir, el estudio de los números para podérselo aplicar. Y aquellos que creen en la interpretación histórica del libro de Apocalipsis, o los que siguen el método historicista, para tratar de quitarle relevancia al libro de Apocalipsis, recuerden, el libro de Apocalipsis es el libro relevante para todos los cristianos, debe ser uno de los libros más relevantes, pero para quitarle la relevancia, y otra vez volvemos al asunto, ¿cómo le quitas relevancia? Pues minimiza. ¿Y quién lo ha minimizado? Los protestantes, porque los protestantes, por un lado, y los católicos, por otro, se han unido para tener esos métodos de interpretación. Por un lado, el preterismo, o el preterismo, lánzalo allá, al fin, allá atrás, de tal manera que fue relevante allá, pero ya no tiene relevancia ahora. Y una de las maneras que lo hicieron es, bueno, eso fue importante para aquellos. Por eso es que le aplicaron, la primer gematría que se hace es de Nerón. Nerón fue uno de los emperadores romanos más terribles, de lo peor que tuvieron, y había una leyenda que decían que Nerón iba a revivir, a resucitar, y entonces viene Domiciano, que ejerce un poder semejante al de Nerón, y le llaman a Domiciano el Nerón redivivus, y algunos dicen, ya ven, la gematría da con el nombre Nerón redivivus, da 666. Pero lo que aquí se refiere es más a una coalición de tres poderes, por eso habla 666. Me da la impresión de que se refiere más a seres creados. El dragón fue un ser creado, que cayó, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice las Sagradas Escrituras. Era el querubín cubridor, una criatura hecha por Dios que cayó. Un primer 6, vamos a usar esa expresión. Luego tenemos la bestia, otro poder creado. Un poder que está en los seres humanos que ahora tratan de ser iguales a Dios, pero nunca lo llegarán. Y después tenemos el protestantismo apóstata, otro 6. Así que esta triada, para no llamarle Trinidad, sino esta triada satánica se une de tal manera que quiere falsificar la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces hay una lucha terrible, y por eso es que lo que está en juego al final es la adoración de Dios, o la adoración de ese poder que recordemos. Y por eso yo decía, el versículo 4 es trascendente. Cuando se adora la imagen de la bestia, se adora directo al dragón. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia. Es decir, adoras a uno y adoras al otro. Bueno, lo que simplemente nos está diciendo, me parece, el 666 es, este poder está tan coaligado que trata de ejercer dominio para ser adorado y recibir adoración a través de esto, o quieres adorar a Dios en esa divinidad completa, un 7 de perfección, perfección en la salvación, perfección en deseo de que el ser humano pueda recibir la salvación. Y todo al final se resume en un asunto de adoración, con el que vamos a volver o a ir en la siguiente semana. Gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de esta lección. Vamos a despedirnos con una palabra final de todos nosotros. Hermanos y estimados quienes nos ven,
Quisiéramos hablar tanto de esto, pero es tan corto, así que solamente les podemos animar. Mantengámonos de parte de Dios, aun cuando los cielos se desplomen. Tratemos de hacer su voluntad y dejar que el Santo Espíritu nos conduzca a la adoración del Dios verdadero. Muchas gracias, Pastor Abraham. Sí, pastor, esta triada maligna, ¿verdad?, va a ejercer engaño sobre la tierra. Creo que debemos estar, Dios nos lo está diciendo ahora para que estemos listos, preparados y no dejarnos engañar por esta triada que falsifica la obra del Padre, que falsifica la obra del Señor Jesús, que falsifica la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y va a engañar a muchos. Estamos advertidos. Y como dije el Señor Jesús, ya se los dije antes, ¿verdad? Para que cuando suceda, entonces ustedes estén listos. Así que el llamado es para que leamos la Santa Palabra y nos afiancemos en ella para no ser engañados. A manera de resumen, con 3 preguntas, me gustaría cerrar este segmento y esta lección. ¿A quién adoras? ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu fidelidad y qué marca estás recibiendo? Que Dios nos ayude para mantenernos fieles y podamos realmente ser parte de esos sellados y de esos redimidos que estará con Cristo por toda la eternidad. Gracias por habernos acompañado. Esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Y muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Las historias más hermosas, las más increíbles aventuras, los consejos más útiles y la sabiduría más profunda está en la palabra de Dios. Estudia diariamente tu folleto de escuela sabática. Es una excelente guía. Adquiérelo en tu tienda Gema más cercana. Si tu corazón funciona, el de la iglesia también.